Hoy es que estoy muy cansada y prefiero dormir tranquila, pero nos vemos la semana que viene, ¿vale? Vale. ¿Seguro que todo bien? Sí. A mí también me vendrá bien pasar por casa de vez en cuando. ¿Ves? Adiós. Todo el mundo miente, y todos hacemos como si no nos diésemos cuenta de su embuste, porque quizás si indagamos en el asunto nos encontraremos con una verdad muy dolorosa. Has tardado mucho. Ya lo siento, es que no sabía muy bien cómo deshacerme de Lara. Es que cuando quieres muy cortita. Bueno, no te pases que la estamos engañando. Suerte que no se esté dando cuenta. Espabila, Inés, espabila. No se quiere dar cuenta. Bueno, ¿a qué has venido? ¿A Madrid a hablar de Lara? No. 2 meses y medio sin saber nada de ella. Ya apenas siento nada. Chicas, yo antes del cine esta tarde voy a ir a ver una exposición que ponen en la sala Alcalá 31, por si alguna se quiere animar. Yo me apunto. Podríamos ir dando un paseo al cine luego, que sienta muy bien. Es duro renunciar a un amor que no se ha agotado. Solo ha desaparecido por su parte. Duele. ¿Sabes que Fernando VII organizaba representaciones teatrales de batallas navales en este estanque y usaba pirotecnia? Era todo como súper real. Y claro, siempre había algún herido. Sabes que soy de Madrid, ¿no? No me tienes que hacer como guía turística. Tu bordería al principio tiene un poco de gracia, ¿sabes? No hace falta que seas tan seca conmigo. La verdad es que me cortas bastante el rollo. Sorpresa, ¿te gustan los Arctic Monkeys? Sorpresa, me gusta Alex Turner. ¿Cómo te va a gustar solo el cantante? Es en una banda. Eso lo dices porque no has visto la película de Submarine. ¿Qué tiene que ver una película con Alex Turner? Primero, es una de mis películas favoritas y es gracias a que la banda sonora original es toda enterita de Alex Turner. Son 5 canciones y una melodía que suena constantemente. Ay, me enamora. ¿Y de qué va la película? Pues va del amor, del desamor, de cuando conoces a alguien y no sabes si te quiere o no te quiere, de cuando la gente empieza a actuar raro y te descoloca un poco, de cómo el perseguidor termina siendo perseguido, para que luego digan que las películas no hablan de lo que pasa realmente en el amor. En tus palabras retumba el desamor. En mis palabras retumba que creo en el amor, pero mal cuando duele. ¿Tú crees en el amor? He creído demasiado en él. Ahora eres tú la que retumba desamor. Sufrí mucho en mi última relación. Odio cuando no dices nada, pero lo dices todo con la cara. ¿Solo odias? ¿A qué te refieres? ¿Qué somos? Andrea y Mariela, no quieras complicar más las cosas. Necesito complicar más las cosas. Ayer me quité Tinder. ¿Qué opinas? Pues que vale, pero que no quiero tener una relación ni estoy preparada para tener una. Te ha faltado decir lo siento. Es que no siento nada, porque nunca te he dado lugar a pensar en algo más. Te autoengañas muy bien, la verdad.
Intentas manipular lo que ha ocurrido, pero no. Gracias. Era tan desconfiada que aunque me pedía amor, no se dejaba querer. Y aunque yo me había encontrado con el amor de frente, solo me quedaba huir. Oye, pues me ha gustado mucho la sala de exposiciones esta, nunca había ido. Sí, además que tenga 2 alturas ayuda mucho a hacer exposiciones con distintos puntos de vista y desde diferentes ángulos dentro de la sala. Oye, nunca te pregunto qué tal estás, pero no sé, porque también como eres amiga de Inés y no sé, pienso que está todo superado, pero no sé. Una ruptura nunca es fácil, pero no se puede obligar a nadie a que quiera estar con una. Estoy de acuerdo, pero no sé, de ahí a ser amigas... Bueno, es algo típico en el mundo bollo, ¿no? Yo no me considero amiga de mis ex, más bien conocida. O sea, escribo en Navidad, felicito cumpleaños, pero poco más. Viviendo en Madrid es fácil conseguir esto. Según Ayuso, nunca te cruzarás con una ex por la calle. Ayuso no es de fiar. Ya. A mí, por ejemplo, me da más cosa encontrarme con los padres de Mariela. Les tenía mucho cariño y, no sé, me pone triste pensar qué pensarán de mí. Como que... a saber qué les ha contado. ¿Ves? Si sigues siendo amiga, acabas bien con los suegros. Todos son ventajas. Podríamos ir a dar una vuelta. En Madrid siempre hay cosas abiertas, sea la hora que sea. ¿Y si nos encontramos con Lara? No, si Lara estará ya en su quinto sueño. Pero la verdad es que no me encuentro muy bien con lo que estamos haciendo. ¿Quieres dejar de hacerlo a escondidas? O podríamos decírselo. Tú me quieres, ¿no? ¿Qué te dice este beso? Que sí. ¿Estás segura de que quieres dejar una relación de 6 años por mí? Pues es que no es fácil, pero me he enamorado de ti. Pero yo no te puedo dar lo que te da Lara. Si no lo tienes claro, entonces ¿por qué haces esto? ¿El qué? Pues meterte entre las dos. Ay, no confundas. Vosotras me habéis metido entre vosotras dos. Y tú hiciste lo prohibido, que fue escribirme por privado, en vez de en el grupo de las 3. Paloma, fuiste tú quien me escribió a mí. Bueno, no sé, puede ser, la verdad es que no me acuerdo. Va, vamos a aprovechar el tiempo antes de que me vaya a Alicante. ¿Aquí es donde grabaste una de las escenas del Contacto Cero? Me encanta que mis amigas sean más fans que yo de lo que hago. Es que esa serie tenía algo. Era de las que te daban pellizquitos en el corazón. A mí me daba puñetazos cada vez que tenía que seguir escribiendo. Pero bueno, todo llega a su fin. ¿Qué fueron? 35 capítulos, ¿no? Que se dice pronto, ¿eh? Ay, pero sí, en esta localización grabamos varias veces. ¿Fue cierto que te la encontraste aquí con la francesita? Oye, por cierto, me encantaba la francesa. Ya, a mí también me encantaba. No, me lo inventé todo. Pero ¿te imaginas que llevas meses sin ver a tu ex y de repente te la encuentras de frente con la novia? Tenemos el mismo nivel de bofetada con eso y con que te dejen por la tercera en la trieja. Que poco hablamos de eso. Te tiene que doler bastante la autoestima, ¿no? Anda, mira, ahí está Inés. Hala, venga, vamos. Ali. Hello. No.
Hola. Me pasé toda la película pensando que tenías cara triste. Y no tenía sentido. Truth is, I've been stuck in my feelings these days. I've been up in my bedroom nowadays. Even with the sun shining so bright, I wait till stars come at night, so I could dream about you tonight. Oye, ¿estás bien? Pues es que estoy un poco en shock. No sé muy bien cómo estoy, la verdad. Ten cuidado con las cosas que escribes en ficción, que casi se hacen realidad. Es que ha sido surrealista, ¿eh? Menos mal que iba con el amigo gay, porque es que si no me desmayo. ¿Gravedad o equilibrio? ¿Qué más da? Al final acaban unidos. Y yo he decidido ser el equilibrio. Truth is,